El barco más rico jamás hundido no lo derrotó una tormenta, ni un motín, ni una falla del casco. Lo destruyó una sola orden dada por su propio capitán al atardecer del 8 de junio de 1708. 200 toneladas de oro, plata y esmeralda se fueron al fondo del Caribe en menos de un minuto, con casi 600 hombres dentro. Y 3 siglos después, 5 potencias todavía se pelean por un tesoro que ninguna puede tocar sin permiso de las otras. La escena, 8 de junio de 1708. Frente a la isla del Barú, a pocas millas de Cartagena de Indias. El buque insignia se llamaba San José, 64 cañones, 50 metros de eslora, construido en el País Vasco apenas 10 años antes. Llevaba en su bodega lo que hoy serían unos 17.000 millones de dólares. En cuestión de minutos todo eso iba a hundirse al fondo del mar. Imagina monedas de oro acuñadas en Lima, esmeraldas de Muzo, lingotes de plata sacados con sangre de la mina del Potosí. 11 millones de monedas según las cuentas de la propia casa de contratación. Todo bajando en espiral, atravesando la luz azul, hasta perderse en una oscuridad donde no llega ni una palabra ni un eco. Lo que queda allí abajo no es solo un naufragio. Es la mayor caja fuerte sumergida del planeta, y durante 3 siglos nadie supo dónde estaba. Hasta que en noviembre de 2015 una cámara abisal enfocó algo que nadie esperaba ver tan claro: cañones de bronce cubiertos de coral, tazas chinas intactas, una proa entera reconocible. Ese instante desató la mayor disputa legal por un tesoro hundido de la historia moderna. Pero para entender por qué España, Colombia, Estados Unidos y un pueblo indígena de Bolivia se pelean por él, hay que volver a 1708. Cartagena de Indias era entonces la joya del Imperio Español. Un puerto fortificado de piedra coralina con murallas de 12 metros, almacenes a reventar de azogue, tabaco y lana de vicuña. Pero su verdadera función era otra: ser el embudo por donde toda la riqueza del virreinato del Perú salía hacia Europa. Cada año, la llamada flota de tierra firme cruzaba el Atlántico, descargaba mercancías y volvía a Sevilla cargada con el oro del Nuevo Mundo. En 1708 Europa estaba en guerra. La Guerra de Sucesión Española enfrentaba a los Borbones franceses con una alianza inglesa, holandesa y austríaca. Felipe V necesitaba dinero urgente para financiar el ejército, y la corona pidió a la flota americana una entrega récord. El San José y su buque gemelo, el San Joaquín, se convirtieron en los cargueros más vigilados del planeta. Toda una monarquía dependía de que llegaran a puerto. En el muelle durante semanas, cuadrillas de esclavos cargaron cajones marcados con el sello del rey. Adentro lingotes de plata fundidos en Potosí, doblones de oro acuñados en Lima, cofres con esmeraldas de Muzo. Documentos de la época hablan de 11 millones de pesos en plata, además del oro y las joyas. 200 toneladas. El equivalente en valor de hoy, a más que el rescate combinado de varios países en crisis. El capitán era don José Fernández de Santillán, conde de Casa Alegre. Marino veterano, conocía el Caribe como pocos. Pero también sabía que los ingleses andaban cerca. Una escuadra británica de 4 buques de guerra merodeaba esperando justo eso, una flota cargada hasta los topes. Y aquí viene el primer dilema. Esperar en Cartagena protegidos por las murallas. O zarpar y rezar para escabullirse bajo las estrellas. Casa Alegre eligió zarpar. El convoy salió a finales de mayo con casi 20 barcos. La idea era acortar distancia hasta Portobelo, en Panamá, y desde allí regresar con más artillería. Pero alguien filtró información. Los ingleses sabían la ruta. Sabían la fecha. Y posicionaron sus fragatas exactamente en el punto donde el San José tenía que pasar. La trampa estaba lista. Y aquí es donde la historia se pone realmente fea. Tarde del 8 de junio. Atardecer plomizo, mar nervioso, viento del noreste. Los vigías del San José avistaron velas extrañas en el horizonte. Casa Alegre dio la orden de combate. Tambores, plegarias, mecha encendida. El galeón giró su costado y abrió las portas de sus 64 cañones. Frente a él avanzaba el buque insignia británico, 70 cañones, tripulación entrenada para esto exactamente. El primer cañonazo cruzó el agua a las 5:30 de la tarde. Durante 1 hora y media los 2 buques se castigaron a quemarropa. El humo era tan denso que apenas se distinguía el casco enemigo. La cubierta del San José se llenó de astillas afiladas como cuchillos, de gritos de fuego. Los ingleses intentaban abordar para apoderarse del tesoro intacto. Casa Alegre maniobraba para mantener la distancia. Sabía que si el enemigo subía a bordo, el oro se perdía sin disparar un tiro. Y entonces ocurrió lo impensable. A las 7:30 de la tarde una explosión sacudió el océano de horizonte a horizonte. La pólvora de la Santa Bárbara del San José estalló entera. El galeón se partió en 2 como una nuez seca. Llamas de 10 metros, una columna de humo negra contra el sol poniente y luego un silencio extraño. El propio comandante británico lo escribió en su parte: en menos de un minuto, el barco más rico del mundo dejó de existir sobre la superficie.
De casi 600 hombres a bordo, solo 11 sobrevivieron. 11. El resto se hundió con el galeón. Y con ellos las 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas que España necesitaba desesperadamente para seguir en la guerra. La escuadra británica se quedó mirando el remolino, con la boca abierta. Había venido a robar el tesoro más valioso del Caribe. Lo único que se llevó a casa fue la fama de haberlo hundido sin querer. Pero aquí viene un giro que casi nadie cuenta. Las consecuencias políticas fueron enormes. Sin ese dinero, Felipe V tuvo que pedir préstamos a banqueros genoveses a intereses brutales. La guerra de sucesión se alargó. El Imperio español encajó un golpe del que tardaría décadas en reponerse. Una explosión de menos de un minuto cambió el equilibrio económico entre Europa, América y Asia. Y el tesoro, mientras tanto, descansaba bajo cientos de metros de agua. Saltemos a 1981. Una empresa estadounidense llamada Sea Search Armada anuncia haber localizado coordenadas precisas del pecio frente a las costas colombianas. Colombia firma con ellos un acuerdo de reparto, mitad y mitad. Pero años después, el gobierno colombiano cambia las reglas y reclama el 100%. Sea Search demanda. La batalla judicial dura más de 40 años y todavía sigue activa en La Haya. Hasta que llegaron las imágenes. En noviembre de 2015, la Armada colombiana anuncia oficialmente el hallazgo. Coordenadas distintas a las de Sea Search. Y por primera vez se ven imágenes nítidas, cañones grabados con delfines, tazas de porcelana china intactas, monedas de oro esparcidas en el lecho marino. Todo a cientos de metros de profundidad, en algún punto entre las islas del Rosario y la península de Barú. Imágenes que dieron la vuelta al mundo en horas. Para llegar hasta el pecio, los equipos usan vehículos submarinos no tripulados con luces, brazos robóticos y cámaras 4 Kelvin. La presión a esa profundidad es de unas 60 atmósferas. Un buzo humano no aguantaría ni un minuto. La oscuridad es absoluta. El silencio también. Solo el zumbido del propulsor y la voz metálica del operador en la superficie. Cuando el foco se enciende sobre el oro, las pantallas del barco madre se quedan mudas. Lo que se ha fotografiado hasta hoy es estremecedor. Cañones de bronce intactos. Espadas con empuñadura tallada. Vajillas chinas de la dinastía Qin. Lingotes de plata apilados como si esperaran al estibador. Y monedas de oro acuñadas en Lima en 1707, con la marca del ensayador todavía legible. Cada pieza es un fotograma congelado del momento exacto en que se hundieron. Pero recuperarlas abre la caja de Pandora más cara del derecho internacional. España reclama el tesoro porque el San José era un buque de guerra del rey, y según la doctrina internacional los pecios militares siguen siendo soberanía del pabellón. Colombia responde que está en sus aguas y forma parte de su patrimonio sumergido. Estados Unidos respalda los intereses de Sea Search Armada. Y el pueblo indígena Cuara Cuara de Bolivia exige una parte porque esa plata salió del Cerro Rico de Potosí, extraída con el trabajo forzado de sus ancestros. 4 partes, una sola caja fuerte. Mientras los abogados litigan, el gobierno colombiano declaró el pecio patrimonio cultural y arrancó en 2024 las primeras misiones de extracción. En noviembre de 2025 anunció oficialmente que había subido a la superficie las primeras piezas, un cañón, monedas, fragmentos de porcelana. Cada objeto que sale del agua es al mismo tiempo una victoria arqueológica y una bomba diplomática. La pregunta sigue viva, ¿de quién es realmente este oro? Y ahora puedes ver cuál fue la decisión que lo desencadenó todo. Casa Alegre eligió combatir en lugar de huir bajo la noche. Esa decisión enfrentó al San José con la artillería inglesa, su Santa Bárbara explotó, y 200 toneladas de oro se fueron al fondo del mar con casi 600 hombres. 3 siglos después, ese cargamento aún no tiene dueño. Algún día, alguien levantará la última moneda del fondo del Caribe. La pregunta es en qué museo, bajo qué bandera, y a qué precio. Eso es todo por hoy. Si te resultó útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien a quien le importe. Hasta la próxima.